Bienvenidos. A través de la Agencia de Noticias Andina, en este momento comenzamos una transmisión especial. Ha concluido ya el mensaje a la nación del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, que aproximadamente ha durado 1 hora y algunos minutos. Y desde nuestra mesa de conducción hemos invitado a distintos analistas para poder conversar sobre el contenido de este mensaje dado en el seno del Congreso de la República, como se estila, como ya es tradicional aquí en el Perú, ofreciéndoles desde ya un abrazo cálido y cordial a quienes traspasan nuestras fronteras. Desde el Perú, hoy es nuestro aniversario patrio, estamos cumpliendo 192 años de independencia. Hoy en la mesa nos acompaña Félix Paz, editor general de la Agencia Andina y del diario El Peruano, a quien saludamos. Félix, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anabela? Buenos días. Bueno, ciertamente un mensaje a la nación conciso, de poco más de 1 hora, donde el presidente, a la vez de hacer un balance de la gestión, ha planteado algunos puntos con miras a los años que se vienen, que analizaremos en los próximos minutos con nuestros invitados. Así es, Félix. Y el presidente de la República ha ratificado este camino de la inclusión social con distintos compromisos. Guillermo Runciman Saetone es docente de la Universidad del Pacífico, máster en Economía. Está aquí en la mesa también Carlos Canales, presidente de Canatur. Y en algunos momentos también se unirá a esta conversación el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el señor Federico Arnillas. Con ustedes comenzaremos este análisis, quizás con usted, señor Runciman, en calidad de economista. ¿Qué opinión de este mensaje? Bueno, primero saludar y agradecer la invitación a ustedes para estar en esta mesa. En principio, creo que es saludable la presentación del presidente en el Congreso. Ha hecho una relación general de prácticamente todos los puntos que significan en este momento un problema real en el país, el problema de la seguridad, la intención de resolver el problema de la seguridad no solo, como lo ha dicho él mismo, no solo a través de políticas policiales, sino también de integrar a la comunidad para que colabore con la solución del problema, problema que también se soluciona generando condiciones institucionales que den empleo a la juventud, que fortalezcan la relación entre los seres humanos, que se haga honor al apellido Paz de usted, porque en el fondo la criminalidad no es otra cosa que una actitud de guerra entre peruanos. Esta actitud hay que resolverla, hay que ver la manera de que la posición de todos los peruanos sea una posición de colaboración y no de destrucción entre nosotros. La destrucción viene cuando se enaltecen antivalores como la mentira, como el robo, como el crimen. Todo eso es símbolo de la corrupción, ¿no? Bueno, una invocación que también ha servido para que cierre de ese modo el presidente de la República su mensaje, esta unión a la que convocaba. Usted comenzó señalando que el mensaje le había parecido saludable. ¿Y usted qué nos dice, señor Canales? Bueno, definitivamente, primero saludar a todos los peruanos por nuestras fiestas patrias. Para mí ha sido importante hacer un mea culpa inicial que hizo el presidente hablando sobre corregir los errores cometidos. Creo que era importante ese mensaje político en razón de los últimos hechos que han habido en el Congreso, de alguna sensación de parte de la población de no confiar en sus autoridades. Y creo que era importantísimo que el presidente empiece hablando de un tema político que ha sido la corrección de errores cometidos y también el planteamiento de no vender sueños, sino de plantearse en los objetivos que ha señalado, objetivos alcanzables que puedan en lo macroeconómico, en lo económico y en el día a día poder lograr. Uno de estos temas importantes ha sido el diagnóstico de activos que ha planteado, en el cual hay temas de reforma laboral, hay temas de turismo, hay temas de emprendedurismo, pero todos ellos culminan siempre en el tema de inclusión social, que es donde el gobierno está poniendo el mayor énfasis a través de programas sociales, económicos, de infraestructura,
para tratar de lograr justamente un desarrollo equitativo de nuestra población, siendo ese el énfasis del discurso. Él ha sintonizado muy bien al precisar que lo que quiere es un Perú próspero, igualitario y justo. Y en ese sentido, las propuestas efectuadas a través de los diversos programas sociales, de los programas laborales y de la inversión que hace el Estado en lo que es infraestructura pública, que es prioritaria para buscar la inclusión social. ¿Cómo podemos llegar a ayudar a los hermanos de los Andes donde se mueren por el friaje o donde están desconectados a través de la comunicación, a través de una carretera, a través de lo que es integrarnos todos los peruanos? Y eso es lo que hemos visto. Las propuestas han estado en ese camino al señalar la mayor inversión en infraestructura, en la longitudinal de la sierra, en las grandes inversiones en carretera, las grandes inversiones que se tienen que hacer en energía, especialmente en la generación de empleo. Ha tocado neurálgicamente el tema de FOMIPREL y ha hecho un planteamiento al Congreso de la República de estos 7 ejes de seguridad ciudadana que debemos avalar todos al unísono para poder generar una solución. Y el tema también de debate nacional, creo que lo ha puesto a la mesa y le ha encargado al Congreso que se busque el tema de la descentralización. La ley de descentralización que hoy día no surte los efectos de estos 10 años de experiencia que vivimos y que tendrían que ser analizados para que ésta sea más eficiente, para que el Estado pueda llegar a los gobiernos regionales de la mejor forma, teniendo autoridades que sepan lo que tienen que hacer. Además, algo importante allí, permítame, es que ha propuesto un debate a nivel nacional para que efectivamente podamos constatar, peruanos y peruanas, si es que hay en este proceso de descentralización, hay eficiencia y estamos yendo hacia una mayor modernización del Estado como se busca, ese debate, ¿no? Exactamente, esa es la gran articulación que debemos tener. El cerebro, que es el poder ejecutivo, lanza señales, lanza inputs a sus manos, a sus pies, al corazón, a las venas, que son los gobiernos regionales, que son los gobiernos locales, pero lamentablemente no hay técnicos preparados, no hay una arquitectura profesional a través de los brazos de ejecución, ni planes de desarrollo en los gobiernos regionales, y eso se transmite en la poca ejecución presupuestal que tienen y que lamentablemente mostramos que un país que tiene dinero, que tiene recursos, pero que no hay todavía un tema de articulación a través de los gobiernos regionales, y eso implica también una profesionalización de ese sector. El tema de obras por impuestos nos parece sumamente importante, y la nueva medida que ha otorgado el gobierno para poder buscar cómo hacemos que se viabilicen las inversiones donde los gobiernos regionales tienen dinero, donde el sector empresarial quiere invertir en zonas de involucramiento social, puedan ayudar a tener resultados concretos. Al respecto, profesor Rosenbaum, me gustaría iniciar esta intervención con la primera parte del discurso donde el presidente plantea y analiza ya las metas, ¿no? Por ejemplo, un crecimiento de 6%, un trabajo hacia proseguir con este crecimiento del empleo formal, directo a través de la minería e indirecto a la vez, o trabajar, como él dice, no ratificar su compromiso de mantener el rumbo del gobierno en pos de la inclusión. ¿Cómo analiza usted esta primera parte del discurso? Sí, creo que efectivamente el presidente ha hablado de esta expectativa del crecimiento del 6%, mantenerla por lo menos en este año, pero también en esa parte del discurso él ha estado hablando de la crisis internacional que golpea prácticamente a todos los países, y que en medio de eso es que tenemos que ver cómo sobrevivimos, cómo poder mantener niveles de crecimiento razonables en un país que requiere un nivel de crecimiento. Lo que sucede es que el crecimiento, por otro lado, no puede ser visto solamente en términos generales, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una ciudad en la que el promedio de velocidad de los autos es 14 kilómetros por hora. Eso es prácticamente estar en una ciudad en la que la velocidad promedio
de transporte de las personas es el de como si todos estuviéramos obligados a andar en bicicleta. Y eso es una ineficiencia total de parte de las políticas que son en general políticas del Estado y políticas del sector privado que vende automóviles y que lo único que le interesa es vender automóviles sin preocuparse de si hay calles suficientes, si hay infraestructura suficiente, ¿no es cierto? Entonces, considero que es muy importante tener una idea clara de algo que faltó en el discurso, que es lo que sería la necesidad de poner más en serio el concepto de la planificación nacional, ¿no? No se ha hablado del CEPLAN en ningún momento. Creo que es muy importante que en el Perú planifiquemos. La palabra planificación fue devastada prácticamente a comienzos de los 90, cuando al gobierno entrante en ese año le asustaba el concepto de planificación, porque justo era la época en que el concepto de planificación se asociaba mucho a la planificación central soviética. Sin embargo, planificación significa muchas otras cosas. A nivel personal significa ver más allá de sus narices. ¿Para qué? Para no estrellarse. Y si eso lo tiene que hacer una persona, con más razón lo tiene que hacer una empresa, una familia, y con más razón todavía el Estado, ¿no? El país, el manejo de nuestra sociedad. De tal modo que es necesario priorizar, porque la planificación tiene dos aspectos fundamentales dentro de sus objetivos. Uno es ¿en qué invertimos? Porque está bien que hay que llamar a la inversión, pero ¿en qué debemos invertir primero, ¿no? O sea, priorizar conceptos que en el discurso se plantean una línea general de desarrollo de la actividad y invitación a la inversión, pero por ejemplo, a mi criterio, lo primero debería ser garantizar la seguridad alimentaria de un país como el nuestro. Hasta el gobierno americano prioriza su seguridad alimentaria cuando, a pesar de que pueda conseguir trigo, soya, maíz en otros países, se dedican a producir eso de todos modos, por más que sea más cara su producción que en otros países, ¿no? Y eso es debido a que quieren garantizar la seguridad alimentaria de su país. Y eso es muy importante, deberíamos priorizar un poco a través de un trabajo de planificación en el Perú, ¿no? Profesor, y el hecho de que en el recuento, en esta primera parte, se haya mencionado estas reformas que viene implementando el gobierno, la reforma en la administración tributaria, por ejemplo, lo que se busca con la ley de servir, un poco más adelante sobre las Fuerzas Armadas, ¿implicaría de que existiría cierto rumbo a buscar un Estado moderno, de mejor calidad? Bueno, justamente la manera en que uno debe ir en el camino de un Estado moderno debe estar planteado en términos de un orden, ¿no? Y ese orden debería ser ¿qué es lo primero? Digo seguridad alimentaria, ¿por qué? Porque lo primero que necesita la población es nutrición. El subdesarrollo de un país empieza por el subdesarrollo de cada persona que hay en el país. Si nosotros tenemos niveles de desnutrición crónica en el Perú del 20%, no veo cómo podamos estar teniendo una perspectiva de competitividad internacional con tanta población desnutrida. La desnutrición crónica lleva a una minusvalía de la población. Yo creo que ese nivel de minusvalía es sumamente grave porque hace que la población no esté en condiciones de estar en el concepto normal del ser humano. Estamos subhumanizando a nuestra población si permitimos eso. Espero que la reforma del sector salud que ha planteado el presidente en su discurso apunte en ese sentido. Y no es que la desnutrición empiece por los niños. La desnutrición empieza por la mujer en edad fértil para que esté en condiciones de formar a un niño completo en su seno. Y esa es una parte que normalmente no se ve. A la mujer se le toca normalmente en los aspectos del índice del abuso contra la mujer, pero creo que es muy importante que la mujer sea vista también como la fuente de generación de nuestros niños, ¿no? Profesor, Sí. Profesor, permítanos, tal vez esto último que usted está mencionando tenga que ver con parte de lo que podría también analizar o explayarse un tanto más el presidente de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, el señor Federico Arnillas, quien ingresa también a esta mesa de conversación a través del Skype. ¿Cómo está, Federico? Bienvenido, un feliz 28.
¿Qué tal Anabela? ¿Qué tal Félix? Un saludo para Guillermo y para Carlos y obviamente para todos los compatriotas, ¿no? Creo que el discurso ha arrancado con un punto que quisiera subrayar y es esta idea de en qué momento estamos en el camino del futuro, y el presidente marcó mucho esta idea de objetivos alcanzables. Yo diría que este es el punto que enlaza el discurso con el comentario que me pides, porque lo que estamos es efectivamente en un momento en el cual podemos cerrar esta brecha de desnutrición crónica, de anemia que hay en el país, y ahí tenemos un desafío de corto plazo. Y un tema como el que ya se ha comentado, que es el de la seguridad alimentaria, aparece como un tema estratégico, no solamente para resolver estas expresiones, digamos, de problema de hambre en el país, sino también para resolver el problema de la pobreza en el país. 53% de las personas que viven en nuestras zonas rurales lo hacen en situación de pobreza, y por tanto promover el desarrollo de las zonas rurales del país es enfrentar este problema de pobreza que las aqueja, ¿no? Don Federico, buen día. Yo quería preguntarle su impresión sobre la referencia que hace el presidente en torno a la estrategia Incluir para Crecer y el anuncio formal de esta puesta en marcha de este Registro Nacional de Programas Sociales, este empadronamiento nacional que va a permitir ver la marcha de, valga la redundancia, de estos programas, ¿no? ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo está? Creo que la estrategia Incluir para Crecer subraya un aspecto que me parece que es muy importante. La sostenibilidad del crecimiento pasa por la capacidad del país para incluir a toda su población. Y ese es un elemento sustantivo. Un país fragmentado, un país con altos niveles de pobreza, no va a tener un crecimiento sostenible en el mediano y en el largo plazo. Entonces, este primer concepto me parece que es clave. La segunda consideración respecto al punto que usted plantea es que es muy importante que como país podamos reconocer cuáles son aquellas personas que requieren un mayor nivel de apoyo, de atención, de protección, es el término que se usa en términos internacionales, por parte del Estado, y el que podamos contar con esa información me parece que es clave. También lo que hay que saber es que el empadronamiento es una foto en un momento del tiempo, y por tanto necesitamos que los sistemas administrativos estén abiertos para detectar los cambios en las condiciones de vida de la población. Un ejemplo muy pequeño, un sismo como el que tuvimos el 15 de agosto de hace algunos años, ¿no?, puede cambiar significativamente de un día para otro el nivel de bienestar de una población. Pero a veces un sismo es muy visible, pero hay daños más específicos, más individualizados. Una enfermedad, por ejemplo, el presidente se ha referido al tema del cáncer. Creo que todos miramos con expectativa que este programa pueda desarrollarse lo más pronto posible, porque sabemos cómo una familia puede hundirse en la pobreza con la presencia de una enfermedad de este tipo, ¿no? Entonces tenemos estos desafíos y creo que es clave, están en la agenda pública, eso también es muy importante, y lo que necesitamos es sumar esfuerzos de peruanas y peruanos de todo el territorio, ¿no? Federico, ¿y qué debemos esperar también de la palabra transparencia, que ha estado clarísimo en esta parte del mensaje del presidente de la República cuando habla también de los programas sociales? Y a esto le añadiríamos también la importancia que tiene el que el presidente de la República haya solicitado al Congreso de la República que priorice las normas contra la corrupción. Ha estado hablando inclusive de lo que puede significar este hecho, que si alguien le roba al Perú, le está robando a cada uno de nosotros los peruanos, y ha propuesto la denominada muerte civil para aquellos que están incurriendo en estos casos. La transparencia es un elemento que es clave en una política pública. Yo quisiera subrayar que el Perú dio pasos muy importantes en esa dirección y creo que todavía hay espacio para mejorar. Por ejemplo, el portal de transparencia económica que tiene el Estado peruano es bastante bueno, pero por ejemplo no podemos desagregar gasto público nacional y regional a escalas más pequeñas de provincia o de distrito, y eso permite, tiene la ventaja, si se puede hacer, que el ciudadano pueda contrastar
aquello que está viendo que pasa o que no pasa en su localidad respecto a cómo se está reflejando eso en el presupuesto. Entonces, la transparencia en este caso funciona como un mecanismo preventivo, ayuda a los ciudadanos a saber qué es lo que se está declarando que se hace y poder certificar que eso es así. Para nosotros, como mesa, por ejemplo, tenemos una práctica de desarrollo de capacidades para que las ciudadanas y ciudadanos puedan conocer el presupuesto, puedan conocer la ejecución del gasto público en su localidad, y nos parece que es muy importante. Fíjense, una vez que la plata se robó, recuperarla es muy difícil. Creo que lo mejor es evitar la corrupción con la participación ciudadana, con mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, como el que he mencionado, y con una ciudadanía bien informada, ¿no? Creo que esa es una muy buena pista. Eso no le quita la necesidad de que la corrupción sí sea debidamente perseguida, penalizada, ¿no? Porque creo que no debe quedar impune, ¿no? Si a alguien se le roba la plata cuando hay corrupción, es en especial a los más pobres, que son los que menos reciben del presupuesto, ¿no? Bien, le agradecemos a Federico Arnillas, que vía Skype ha dado también sus comentarios sobre el mensaje a la nación que ha dado el presidente de la República, Ollanta Humala. Félix, seguimos contigo. Sí, don Carlos, retomando un poco sus primeras impresiones, un tema central es lo anunciado, esta convocatoria para trabajar en torno a la seguridad ciudadana y los proyectos que el gobierno busca desarrollar junto con las regiones. ¿Qué impresión tiene usted al respecto? Bueno, un tema neurálgico que la población en todas sus formas ha expresado al gobierno, que es la preocupación de lo que nos sucede en las calles, que uno puede salir hoy día y a través de la delincuencia común, el pandillaje, el sicariato, se viene articulando una serie de sensaciones que hace varios años no lo teníamos. Y eso también es parte de la bonanza económica, donde en la mayor capacidad de gasto que tienen los ciudadanos se va generando y una inversión pequeña en lo que es la Policía Nacional, que hoy día lo que ha hecho anuncios importantes de patrullas inteligentes, de equipos de monitoreo, coordinación con la videovigilancia, que debería ser importante articular la cantidad de 2.000 o 3.000 cámaras que hay a nivel de Lima metropolitana como un ejemplo, y incorporarla con la Policía Nacional en un centro de monitoreo permanente, o el tema de del FOMIPREL, que ha sido importantísimo establecer que a través de este fondo que maneja el ministro de Economía pueda hacer que los gobiernos regionales, los gobiernos locales puedan acceder a lo que vienen a ser proyectos de seguridad ciudadana en sus regiones, y más de 2.500 millones va a fortalecer a ese tipo de inversiones. Pero lo importante en el tema de lo que es la seguridad ciudadana tiene que también partir por el tema institucional, que viene a ser la lucha de la corrupción de los elementos. Muchas veces tenemos que, hay dudas con el accionar de un policía nacional. Ahí es donde tenemos que trabajar en nuevamente creer como ciudadanos en que el policía es nuestro amigo, el policía es el colaborador, el policía es el que nos va a proteger. Creo que existe una tarea importante por parte de nuestro gobierno de que la policía se relance, se vuelva a institucionalizar y volvamos a tener y generar confianza sobre dicha institución. Y el hecho de que haya mencionado, don Carlos, que se va a continuar intensificando la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal, ¿qué connotación tiene? Mira, en el turismo tenemos factores que nos agreden violentamente. Uno de ellos es la minería informal. Y diría más que la minería informal, la minería ilegal. Aquellas extracciones que se hacen en reservas naturales, en reservas culturales. Hoy día Nazca tiene una cantidad de lugares que están siendo invadidas por la minería ilegal, donde están destruyendo lo que es patrimonio de la cultura. En Amazonas, en la zona de Loreto, en la zona de Madre de Dios,
la contaminación de los mineros ilegales que van dañando nuestra biodiversidad, nuestros bosques, en plenas zonas de amortiguamiento, incluso en zonas que son reservas naturales, es un ataque contra el patrimonio de todos los peruanos, porque estamos degradando un patrimonio del mundo o de la naturaleza. El tema del narcotráfico es indispensable porque distorsiona la economía, ¿no? Nosotros creemos que, por ejemplo, en el Brain tenemos que hacer una acción importante. El Brain está básicamente un 90% narcotráfico y un 10% narcoterrorismo. Por lo tanto, tenemos que entrar a trabajar con la población que hoy día se siente separada, que no se siente incluida, para poder darles cursos de capacitación, de generar clústeres turísticos, clústeres de agroindustriales, de producción, el cacao, el café y productos de pan llevar, el tema de destino de naturaleza, en ejes maravillosos que tenemos en esa región, hoy día con el término Brain están siendo excluidos. Acabamos justamente, se nos ha aprobado ya en la presidencia del Consejo de Ministros un convenio entre la Cámara Nacional de Turismo con la autoridad del Brain, el director ejecutivo del Brain, para poder trabajar en conjunto este tipo de hechos. Y lo que creo indispensable del mensaje presidencial es justamente esas acciones que tiene que hacer el Estado. Nosotros, hablando ya como sector empresarial, ¿qué es lo que buscamos? Que el Estado cuide el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la salud de nuestra gente. No puede ser, en un país que tenemos los recursos económicos que hoy día se vienen generando, la gente se nos muera por falta de medicinas, por el frío, por falta de alimentación o un tema de desnutrición o por un tema de seguridad. Yo creo que el presidente tiene, y lo ha manifestado, tiene un norte. Lo ha precisado. Lo interesante es cómo se logra articular y cómo se logra concretar en plazos que sean visibles al término de su gobierno, para que podamos decir que hemos avanzado de una forma cualitativa más que cuantitativa. Y yo creo que proyectos importantes que anunció en su primer discurso cuando ingresa, como es las carreteras transversales, la longitudinal andina, o el tren de la costa, o el tren a lo largo de todo lo que es uniendo Tumbes, Piura, o lo que es Cajamarca con Puno, no solamente une y desarrolla riqueza. Hoy día lo ha dicho, y es algo importante, los conceptos están esbozados. Estamos priorizando el tránsito de personas más que la carga. Y en su mensaje el presidente lo señala. Y muchas veces la visión ha sido al revés. ¿Para qué voy a construir una carretera en la cual no hay mercancía que trasladar? Pero las personas a veces somos más importantes que las mercancías, porque generamos corredores económicos que van a generar servicio y vamos a ayudar a dinamizar la economía de las zonas, especialmente las rurales, que es donde el esfuerzo está siendo concretado por el gobierno, y creemos que ahí es donde tenemos que trabajar muchísimo, porque la extrema pobreza está en esa zona y el turismo es la mayor herramienta de descentralización y de inclusión social que Señor Canales, ya para ir cerrando en esta mesa de análisis con usted, el presidente de la República ha mencionado que se han dado 35 millones de viajes de turistas internos. La importancia que puede tener entonces toda esta economía que marche de manera sólida, que la seguridad en el país pueda estar realmente ratificada con una serie de acciones por parte de la propia policía, por parte de la propia ciudadanía. Usted podría, como representante, ¿verdad?, en este sector tan importante como es el turismo, ratificar que está el presidente de la República en la ruta que se planteó desde un principio de su gobierno? Mira, el compromiso del presidente en su momento, cuando era candidato, y en un evento que organizó la Cámara Nacional del Turismo, fue crear el Ministerio de Turismo, que todavía es una promesa que esperamos que lo cumpla antes de irse. Pero lo que sí vemos es que definitivamente hay crecimiento. Hoy día tal vez ha sido ausente en el análisis del discurso el tema de comercio exterior y turismo, y posiblemente sea por el cambio de ministro, pero definitivamente el presidente en la mente tiene el turismo. A mí me consta, porque he tenido la oportunidad de viajar con él al Asia,
Y lo que siempre repite el presidente es el desarrollo turístico, las bondades de nuestro país como patrimonio turístico. Hoy día el turismo interno está siendo un actor importante en el desarrollo económico de las regiones. Por eso cuando salen los feriados largos y que nosotros pedimos que no solamente sean para el sector público, sino también para el sector privado en forma obligatoria, estamos apoyando una visión de futuro que tiene el presidente, que lo tiene absolutamente claro, pero que requerimos que justamente se sienten bases para el crecimiento sostenible de la actividad, ya que a la fecha tenemos barreras administrativas que estamos tratando de eliminar, como es la reducción, solamente el ingreso de 2.500 personas a Machu Picchu, lo cual limita diariamente el ingreso de más de 1.000 personas que no pueden ingresar. Entonces hay todo un tema que desarrollar, pero sí creemos en la convicción del presidente en apoyar a la actividad turística. Bien, señor Canales, muchas gracias. Profesor Russimann, en esta parte del discurso, el presidente también plantea la necesidad de llevar adelante un sistema de calidad, conjugándolo con el tema de seguridad y toda esta agenda. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve este camino a seguir? Bueno, el sistema de calidad implica, la calidad es un tema que es horizontal, que es transversal a prácticamente todos los conceptos de política y de acción de gobierno. Calidad implica, como bien decía el señor Canales, preocuparse, por ejemplo, de las redes de transporte en el país. No es posible que el turismo crezca si no hay redes suficientes. Nosotros tenemos, por ejemplo, una carretera central colapsada, porque prácticamente la función del Ministerio de Transportes ha estado solo centrado en carreteras. Y el presidente ahora lo ha expresado de alguna manera. Ha hablado solo de caminos, ¿no? Carreteras, asfaltamientos, mejora de caminos que, si bien es muy importante que se hagan, por ejemplo, no hay nada acerca del transporte por ferrocarril. Nosotros sabemos muy bien que si se resuelve un problema de generación de un túnel en el camino de la carretera central, las vías férreas van a acortar por lo menos en 2 horas el traslado desde Lima a Huancayo, por ejemplo, ¿no? Y además con ese túnel se van a evitar los problemas que normalmente se tienen todos los años por huaicos, que malogran la carretera, que interceptan toda la alimentación que Lima recibe de la zona central del Perú. Y ese es un tema, ¿no? Redes ferroviarias se han pensado hace mucho tiempo, sin embargo no se hacen. Y llama la atención que no se hagan, porque por ejemplo hacer una carretera como la carretera, la autopista al sur o al norte, si usted piensa en una carretera, usted va a encontrar con que necesita por lo menos unos 80 metros de ancho a lo largo de toda la carretera para poder trabajar, y eso implica un costo que normalmente no se toma en cuenta, que es el tema de las expropiaciones de la gente que está apuntando por esa carretera. Sin embargo, una línea férrea de ida y vuelta, o sea, dos rutas, implican un máximo de 10 metros. Y entonces ahí el abaratamiento de la inversión puede ser muy interesante, y el mantenimiento de una línea férrea es mucho más barata que el mantenimiento de una carretera. Señor Russimann, permítame, si el tiempo nos vence, va a darse seguramente otras oportunidades para poder ampliar ese y otros temas. Un gusto haber estado con ustedes. Además, una propuesta nos parece interesante, que en la propia Agencia de Noticias del Estado estemos analizando, estemos destacando puntos del mensaje del presidente de la República. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Félix, vamos a regresar con una segunda parte, ¿verdad? Así es, Anabela, volvemos en unos minutos con otros invitados. Gracias a todos. Gracias a usted. Gracias a usted.
especial por Fiestas Patrias, analizando a través de la agencia de noticias Andina, aquí en Lima, Perú, el mensaje del presidente de la República, mensaje dado a la nación hace ya ¿cuánto tiempo? Bueno, más de una hora y algunos minutos que duró el mensaje del jefe del Estado en el Congreso de la República. Esta segunda mesa de análisis tiene como invitados a María Rosa Morán. Ella es economista, es integrante de la Asociación de Mujeres Empresarias del Perú, es docente en ESAN. También se suma a esta mesa Rómulo Fernández, él es experto en pequeñas y medianas empresas, es director gerente de Pymes Perú. Y a través del Skype nos está acompañando desde Piura la presidenta de la Asociación Civil Transparencia, Luz María Elguero, a quien le damos la bienvenida de inmediato. Luz María, ¿cómo está? Feliz 28. Feliz 28 tardes. ¿Cuáles son las primeras impresiones que puede darnos del mensaje que ha emitido el presidente Ollanta Humala? Yo quiero destacar varios puntos del mensaje del presidente Humala. Yo creo que es importante la mención que ha hecho, el reconocimiento que ha hecho a los errores. Ese es un punto importante, sobre todo después de los últimos problemas que tuvimos con el tema del Tribunal Constitucional. Es importante también mencionar, yo creo que el presidente ha hecho un listado de todas las cosas que su gobierno ha realizado, aunque para muchas personas eso puede ser un poco cansino. Yo creo que es la oportunidad que tiene el gobierno de decirnos lo que ha hecho, y ha recorrido todos los sectores, ¿no? Me parece muy importante también el tema de la educación y la importancia que le da, y lo tiene muy claro respecto a que la educación es un tema de largo plazo. El tema, aparentemente que algunos comentaristas comentan que no ha habido temas políticos. Yo creo que el tema político está puesto en el debate que él ha hecho en el tema de la descentralización. Es un proceso en el que ya llevamos 10 años y ha llamado a todas las fuerzas políticas para establecer un debate respecto a ese tema. Eso creo que me parece es un aspecto muy importante y que tiene que ver mucho con el desarrollo del país. Me ha parecido muy importante también, y creo que es de destacar, habló del plan de industrialización del país, que se está trabajando en ello. Tal vez le faltó decir, yo creo, en el tema de seguridad, aunque mencionó que se está trabajando en 7 ejes, y él dice que el presidente Humala afirmó de que se ha avanzado. La percepción de la seguridad en la ciudadanía no se siente ese avance que él manifiesta a través de los hechos y las acciones que se han realizado. Yo creo que ha sido un mensaje, al final aparte es un llamamiento a los jóvenes. Entonces, esa es una parte muy importante. Ha reforzado, ha dicho también que reconoce y que llama a los jóvenes a que cuando ellos sientan que algo no está funcionando bien, cuando ellos vean que hay corrupción, que siguen indignados. Entonces se ha hecho un llamamiento a los jóvenes, y sobre todo a los jóvenes que acaban de salir, ¿no? El 22 de julio. Entonces yo creo que el presidente está escuchando lo que ha dicho en la calle. Lo que habría yo creo que saber, y él lo ha afirmado después cuando le hicieron unas preguntas, terminaba el mensaje presidencial, y cómo se van a realizar todos los proyectos, todo lo que él ha anunciado. Me parece que es un mensaje interesante, que es un mensaje positivo, y es un mensaje, aparte, reconocido que la economía global se está debilitando, pero también ha dicho que nosotros tenemos los recursos para poder enfrentar ese tema. Yo creo que ha hecho un resumen de todo lo actuado por su gobierno. Ha puesto algunos puntos sobre el tapete respecto a cómo va a funcionar de aquí en adelante, y yo creo que sería importante saber los cómo, que lo reclaman muchos comentaristas y analistas en este momento que están en los diferentes medios de información. Luz María, buenas tardes, la saluda Félix Paz. Yo quería preguntarle sobre este aspecto, esta exhortación que hace el presidente al Parlamento para que legisle en torno a estos proyectos de ley vinculados a la muerte civil contra deudores y hechos de corrupción, así como la imprescriptibilidad también de los delitos de corrupción. Yo creo que ese es un tema, el tema de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Yo creo que en el momento, me parece si está de acuerdo a las leyes, y
si no se afecta a ningún derecho. Yo creo que eso es algo válido y algo que en lo que nos tendríamos que estar muy atentos. Me parece positivo, porque lo que se ve aquí es que pasado un determinado tiempo prescriben los delitos y las personas que han delinquido vuelven a ser ciudadanos con todos sus derechos. Yo creo que el tema muchas personas ven el tema de la impunidad como una de las razones por las cuales se sigue delinquiendo, seguimos teniendo corrupción, porque no hay un castigo para las personas corruptas o que delinquen. Yo creo que está bien, ¿no? Y hay una frase donde el presidente recuerda y dice, pues, si se roba al país, se roba a cada uno de los peruanos. Creo que sumado al llamado que hace a los jóvenes al final, podría ser una de las conclusiones más importantes del discurso. Bueno, es una de las conclusiones del discurso. No sé si la más importante. A mí me parece importante el tema del debate y la descentralización, me parece importante el tema educativo. Hay muchas cosas importantes en el discurso, pero como usted dice, eso es importante porque los jóvenes han salido a la calle porque se sienten indignados por los hechos de corrupción. Y claro, yo creo que sí es un punto más. Bien, muchas gracias Luz María por haberse incorporado también a este análisis. Hablábamos con la presidenta de la Asociación Civil Transparencia desde Piura, se comunicaba con nosotros. Aquí en la mesa de conducción ya están también nuestras invitadas. Empezaremos con usted, María Rosa. ¿Qué expectativas le ha generado el escuchar al presidente Humala en ese mensaje? Sí, bueno, gracias por la invitación y primero que nada me gustaría decirles un feliz 28, creo que es una costumbre muy bonita que no debemos perder, feliz 28 a todos los que nos están escuchando. Y yo creo que el discurso, si bien ha sido positivo, y ya los comentaristas que me preceden han hecho énfasis en eso, hay dos cosas como generales antes de entrar a lo específico que merecen un comentario. Primero, enfatizar lo positivo del mea culpa. Yo creo que es algo que si bien tal vez yo hubiese preferido que fuera más enfático, digamos, porque los sucesos que han pasado últimamente, y no solamente últimamente, sino durante el año, y eso se materializa en una bajada de popularidad del presidente, pero ha sido positivo. Todos esperábamos un mensaje conciliador y yo creo que el final del discurso del presidente ha sido conciliador, que tal vez me hubiese gustado, tal vez que fuera un poquito más y con medidas más concretas. El comienzo del mea culpa es muy importante, porque eso decanta en todo lo demás. Y otro tema es que no ha habido un hilo conductor en el discurso. Aparentemente ha sido una lista de logros de los diferentes ministerios con diferentes medidas que se van a tomar. Si bien ya él había anunciado de que no habían grandes anuncios, y eso es positivo porque quiere decir que no hay una institucionalidad, que no se necesita llegar un 28 de julio para que suelten un gran anuncio, y eso es positivo en cualquier país, la institucionalidad, y que esto sea algo como permanente. En la coyuntura actual yo creo que sí necesitábamos algo un poquito más fuerte para, no sé, algo más concreto, más... Pero referido, perdóneme María Rosa, ¿referido a algún sector en particular? A todos los sectores, porque en el tema de economía hay una desaceleración económica, en el tema de corrupción, por ejemplo, en el tema de la inseguridad. Cuando hablamos del tema de inseguridad, bueno, termina la idea del tema del hilo conductor como temas más estratégicos. A mí me hubiese gustado, y lo ha dicho el presidente, en temas específicos, pero hubiese empezado como una línea al Perú al 2021. Proyectos a largo plazo. Mi gobierno no solamente está pensando en el 2016, tiene tal y tal y tal y tal proyecto que va a trascender. Es una política de Estado. Eso es lo que yo espero de un presidente. No espero que el ministro de Defensa le diga cuántos penales hay, que también es importante y que está bien, no el ministro de Justicia en este caso, que sí lo necesitamos, y es el momento oportuno, como dijo la señora Elguero, para que el gobierno dé las buenas noticias y todo lo que se ha logrado. Este es el momento. Pero también creo que el presidente tiene que mostrar su liderazgo también en esto, ¿no? Entonces eso es lo que y el tema de inseguridad es importantísimo y todos lo hemos repetido, pero creo que la inseguridad no pasa solo, es mucho más complicado, sofisticado que eso, no pasa solo por cuántos patrulleros tengamos, qué sé yo. Yo creo que pasa por temas de corrupción, por temas de abuso de poder. Hemos visto las instituciones que llegaron ilegalmente, unos congresistas, pero ya no son legítimos.
pérdida de legitimidad, impunidad, corrupción, abuso de poder, todo eso decanta y termina en una inseguridad que atenta contra todos nosotros. Entonces yo creo que el tema es un poquito más sofisticado que medidas concretas que están muy buenas y las felicito, pero también me hubiese gustado lo otro. María Rosa, ¿y cómo entender la referencia que hace el presidente a las reformas que está llevando a cabo? Reforma tributaria, el tema de servir, el tema de la salud, hace una referencia también a las reformas en las Fuerzas Armadas. Quizás estas sean 4 de las reformas que según la hoja de ruta e inicio de gobierno se piensan llevar adelante y hacer una referencia quizás en el inicio de este tercer año. Sí, muy positivas. Por eso digo, yo sí creo que lo tiene en agenda, pero no lo ha ordenado de esa forma. Entonces, una vez más, la forma de las prioridades, cómo se muestran, pueden no hacen tan evidente lo que se está haciendo. Las reformas son muy positivas, se ha hablado de salud, se ha hablado de educación, que es medular, ¿no? Modernización del Estado en general. Por ejemplo, el tema de servir, pero lo que pasa es que siempre hay el tema de servir o de la ley de los funcionarios públicos. Yo he sido funcionaria pública, tengo vocación de funcionaria pública, sin embargo me parece muy positiva esta norma, que se puede mejorar, sí, pero es un avance y tal vez esta mención hace como que no hay un retroceso, entonces es positivo, pero de nuevo, el proceso tal vez no fue el mejor. Yo no puedo sacar bajo de la manga una norma y ponerla sobre la mesa sin que los interesados de alguna forma participen en el proceso. Muchas veces uno ya sabe cuál va a ser el final, ¿no? En una negociación, eso es lo que sucede, uno ya sabe, a veces llega sabiendo cuál va a ser un poquito, yo participo en negociaciones, soy experta en negociaciones, por eso es que a veces yo ya llego a la mesa de negociación diciendo esto es cómo va a terminar, pero soy consciente que el proceso, y más cuando estamos hablando de un gobierno, un Estado que tiene que buscar ese consenso, el proceso es importante. Entonces, al no haber involucrado a las partes, se crean estos problemas. O sea, muy probablemente el resultado hubiese sido el mismo o parecido a esta norma, que es positiva, digo, de una vez, pero tal vez el proceso hubiese sido el mismo. Bien, María Rosa. Rómulo Fernández, muy involucrado al tema de las MIPES en nuestro país, incluso también en el tema de los sectores de gente que no tiene mayores posibilidades para desarrollarse, por ejemplo, los sectores de discapacitados. Lo hemos visto involucrarse mucho en estos temas. ¿Qué percepción le deja el mensaje? Bueno, en principio, gracias Anabela, Félix, y de hecho a todos nuestros amigos televidentes que están al interior del país, de las regiones, y a los que están en el exterior, ¿no? que el rojo y blanco vibra en cualquier parte del mundo, ¿no? Creo que en principio es un mensaje de tranquilidad. No hay, digamos, sobresaltos, hay un mensaje de línea a seguir. Ciertamente hay algunas cosas de forma, algunos de fondo que luego comentaré, pero me parece, por ejemplo, interesante el no perder la hoja de ruta en materia de inclusión social. Añadiría allí el tema de la inclusión social y productiva, como ya lo viene colocando Sierra Exportadora en materia de las 18 regiones del Ande, ¿no? O sea, cómo logramos que esa inclusión no se quede solo en programas sociales, sino se conviertan en programas que finalmente tengan su propia sostenibilidad económica. Creo que otro de los factores es este tema de haber incrementado la recaudación tributaria de un 13 al 16%, en principio es de felicitar. Ahora, ¿qué ha pasado en el camino y qué puede pasar, que es un tema ya de discusión de formas en el manejo de la recaudación tributaria? Creo que pasa a un segundo plano para trabajarlo, no digo para alejarlo, para ignorarlo, ¿no? Algunas otras cosas que he podido anotar, por ejemplo, este tema del Registro Nacional de Programas Sociales, que me parece interesante porque la duplicidad de programas sociales muchas veces lleva a una duplicidad de gasto dentro de la estructura misma del Estado, a una competencia interna dentro de los mismos funcionarios del Estado y con los resultados productivos no los más deseados. Entonces yo creo que este registro sí puede ayudar. El tema de beca 18, que creo que es saludable, están saliendo nuestros jóvenes a Francia, están saliendo a varios países, es una especie de lograr una pasantía y conocer nuevas formas de competitividad, que es la que nos espera en este mundo globalizado. El otro tema que me parece importante comentarlo es este
de darle valor a los productos nativos. Nuestro grano de oro, la quinoa, que hoy se suma a ella la kiwicha, la cañigua, acabamos de encontrar el sanqui a 4.000 metros, un poco más, en la región más pobre del Perú, en la provincia más pobre de la región, que es Huancavelica, en el distrito de Capillas. Creo que identificar esos productos es importante. Luego hablaré de los problemas que hay, obviamente, que se deberían de corregir. Otro tema que me parece importante es el tema del plan Mi Riego. Este programa Mi Riego definitivamente ayuda, por un lado, a canalizar mejor las pocas aguas que hay, que se dispersan cuando hay un riego por inundación, ya sea en la sierra o en la costa incluso. A eso si le añadimos la siembra de agua, el atrapanieblas, es decir, las formas de cómo captar más agua y canalizar de manera tecnificada, de seguro que dará mejores resultados, pero de hecho que es bueno porque tiene 1.000 millones de soles de fondo. El otro tema es la formalización de los mineros artesanales, que creo que es un gran tema que ojalá se haga pronto. Nosotros hemos visitado, hemos trabajado muy de cerca con el tema, por ejemplo, Madre de Dios, donde hay más de 50.000 mineros entre informales, ilegales, o sea, me refiero, ¿no? Por lo demás, creo que hemos coincidido con todos. El tema de la lucha contra la corrupción me parece importante. El tema de la policía, el tema de los 7 ejes que hablaba de seguridad ciudadana, es verdad que uno no puede verlo de manera inmediata. O sea, hay cosas que tienen un proceso. Pero, por ejemplo, esto de los 800 patrulleros inteligentes es entrar a una modernidad en la ciudad. Porque un patrullero inteligente es el que le pide, por poner un ejemplo, le piden el DNI y sin llevarlo a la comisaría, inmediatamente le están identificando si usted tiene algún problema legal, o entre otras cosas, ¿no es cierto? O sea, creo que estamos entrando a un proceso de modernidad, hay que apostar todos, la invocación donde tiene que participar el ciudadano, la autoridad, el político y el no político, creo que es sumamente importante. Sí hay algunos temas de fondo que luego lo comentaremos si ustedes consideran a bien, por cuanto no ha sido mencionado para nada. Por ejemplo, el tema de la discapacidad. Acaba de presentarse un programa reconocido en el mundo por el Banco Mundial como es el Tumbes Accesible, con un censo y una segunda etapa muy exitosa. Acaba de presentarse la encuesta nacional de las personas con discapacidad, que es un indicador sumamente interesante en materia de inclusión, pero poco se ha dicho, por ejemplo, en el tema de la microempresa. Más bien no se ha mencionado, se ha hablado de pequeña y mediana empresa, seguramente validando a la 30056, publicado hace pocos días en este mes de julio. Y de repente debería de tomarse en cuenta las declaraciones del funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, que hace un par de semanas se publicó, donde señala que en el Perú más del 80% son empresas familiares y de estas mayoritariamente son microempresas. Entonces hay algunas cosas que son de fondo. María Rosa, yo quisiera tocar en este momento dos temas. Uno, el de género. El presidente manifestó porque las mujeres son las socias del desarrollo, y un segundo aspecto es este registro nacional de programas sociales, por la implicancia que tiene ello en el interior del país. Felicito al presidente porque no solamente dijo que las mujeres son socias de desarrollo, sino además dijo no toleramos la violencia contra la mujer. Y lo cual es, de verdad que es muy importante que a primer nivel se reconozca esto, porque nosotros, si bien estamos iguales de capacidades, intentamos estar en todos los ambientes, muchas veces sufrimos mucha discriminación, acoso en la calle, violencia, y cuando hablamos de inseguridad, por eso tal vez siempre las mujeres vamos a poner en primer lugar el tema de inseguridad, porque la mayoría de mujeres son las que sufren el tema de inseguridad, o sea, somos las que somos más atacadas por motivos obvios. El tema del programa Juntos, y no solo Juntos, sino todos los programas sociales tienen mucho que ver con las mujeres, porque de todas las pobres del mundo, 70% son mujeres y niñas, con lo cual justamente estos programas de inclusión social benefician
o deberían beneficiar o deberían estar más focalizados en temas de mujer. Bueno, el presidente de la República, permítame, Sí. María Rosa, ha hablado de una reorganización del Ministerio de la Mujer que Sí. tiene a cargo precisamente Así todos es. estos programas, ¿no? ¿Cuál es allí entonces la expectativa, ¿no? La expectativa es mucha, pero también no debemos olvidar que no solamente es el tema de los programas sociales, que son muy importantes, sino, y además porque tú inviertes en una mujer, inviertes en toda una familia, ya eso ya está bastante reconocido y estudiado, sino que para nosotros también es importante el tema de educación y el tema de salud. Ya lo mencionó el profesor del Pacífico, Guillermo, él habló justamente de la mujer embarazada ya antes de la desnutrición, desde antes que ya empiecen a salgan embarazadas. Y la educación, porque cuando en las zonas alejadas alguien tiene que ir al colegio y alguien se tiene que quedar a ayudar en la casa, el que va a ir es el hombre y la que va a quedar sin educación es la mujer. Esto no es tan así con las escuelas primarias, porque escuelas primarias hay muchas. El tema es escuelas secundarias o más. Por eso es que es tan importante también la conexión, la conectividad en temas de internet. Ahora hay muchos programas virtuales con los cuales las mujeres tenemos más posibilidades de estudiar sin abandonar la casa. Porque no solamente hay un tema de discriminación en el sentido de que la prioridad la tiene el hombre para estudiar, sino que también hay un tema de seguridad. Si tú mandas a tu hija a estudiar lejos, hay un tema que tradicionalmente se cuida más a las mujeres. Entonces, sí es muy bueno todo este tema de los programas sociales, no solo Vaso de Leche, Juntos, Cualiguarma, mencionó varios que están muy ligados a las mujeres, sino también el tema de educación y el tema de salud, todo integral y muy completo. Sí. ¿Y está incluyendo realmente a la mujer? Yo creo que son medidas un poco como asistencialistas, como un poco que se necesita emparejar el terreno. ¿Por qué? Porque hay que crear igualdad de oportunidades. Entonces, no es que se beneficie a la mujer, sino que se nos está poniendo en igualdad de oportunidades. Y el lunes 29 de julio, por motivos también viva las físicos, fiestas porque somos patrias, las que disfrutando tenemos de a los nuestra hijos, amplia porque tenemos cobertura otras especial, necesidades. aprovechando voluntad al política máximo respecto sí todos existe. nuestros recursos. Yo creo que sí existe. Ahora, que si es suficiente o no, a lo mejor hay otros temas, como la inclusión de las mujeres en el tema productivo, en el tema, hay diferentes ambientes en los cuales, por ejemplo, nosotros hablamos cuántas mujeres ocupan cargos gerenciales, ¿no? Y eso que Perú tiene una de las tasas más altas en Latinoamérica, solo el 12%. Y en el sector público 19%, porque en el sector público pagan menos que en el sector privado. Entonces muchos hombres prefieren ir al sector privado. Entonces hay muchas estadísticas que podríamos revertir. Entonces hay temas ahí todavía pendientes, pero creo que sí es un avance y yo creo que es muy positivo todo este tema de los programas sociales. Yo soy defensora de los programas sociales. Yo creo que en un país como el nuestro, en el cual hay tanta desigualdad, tiene que haber programas sociales. Ojo que me hubiese gustado de nuevo escuchar, porque claro, todos somos generales después de la batalla, pero me hubiese gustado muchísimo escuchar del presidente temas de nuevo, corrupción, impunidad, de que no se van a utilizar estos programas sociales con fines políticos, ¿no? Entonces, esto también es un tema... Ratificar, así es, digamos ello, ¿no? Rómulo, el presidente de la República también señala que tenemos que trabajar todos para lograr que el país vaya hacia el verdadero camino de la industrialización. En ese aspecto, ¿qué expectativas tienen ustedes? Todo lo que es el sector de las pequeñas, medianas empresas, todo lo que es el tema de la capacitación allí para ustedes, todo el tema de las facilidades que se les pueda dar también para temas de financiamiento, que también ha sido aludido en el mensaje del presidente. Sí, yo creo que interesante, al finalizar ha dicho, quiero convertir un país industrializado. Si ahí le añadimos competitivo, estaríamos hablando de lo que es medio ambiente, integrando todos los elementos indudablemente que significaría para un país entrar, digamos, al círculo mayor, ¿no es cierto? Pero de hecho es una visión de largo aliento. ¿Cómo lo vemos nosotros? Creo que factor 1, hay que fortalecer el tema de la institucionalidad, porque el presidente puede tener claro lo que quiere del país, pero a esto hay que acompañarlo el tema de las instancias, llámese los mismos ministerios, los mismos gobiernos regionales, los mismos gobiernos locales. Para hablar de un solo caso, Procompite debería de haber utilizado 4.000 millones de soles y utilizara el 10% que establece en la ley para promover el desarrollo económico local, ¿ya?
solamente se ha logrado utilizar un promedio de 320 millones de soles. ¿Qué significa? Un tema gerencial, un tema técnico desde las municipalidades de las regiones. Un caso, viene el alcalde del distrito de Capillas, de la provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, a hacer gestiones y le dicen, tu distrito no figura como un distrito pobre. ¿Pero cómo? Si estás en la provincia más pobre de la región más pobre del Perú y tu distrito no figura. Entonces, se tiene que destrabar alguno de estas reglas de juego para facilitar el desarrollo de estos pueblos. Entonces, el tema uno es institucionalidad, digamos, de manera puntual en materia de desarrollo económico, sin hablar del tema de los poderes como el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, que no se tocó para nada, ¿no es cierto? Rómulo, permíteme, entonces, en ese sentido, ¿tú estás de acuerdo con estas sanciones a aquellos funcionarios que apliquen más trabas burocráticas? Pero por cierto, que eso es lo que se debe acelerar y ahí debemos de participar todos los ciudadanos. O sea, no solo debemos de esperar que alguna persona en particular lo haga, todos somos llamados a utilizar incluso las herramientas como el internet, la cual debería de ser mucho más ágil. Pero el otro tema que a mí sí me preocupa es este tema donde el presidente dice hay una brecha en la productividad. Claro, todos sabemos, no tenemos un solo parque industrial en el Perú que cuente con una certificación de calidad para poder entrar a los mercados más exigentes. Si tenemos tratados de libre comercio en marcha con los países más importantes, con los bloques comerciales más interesantes como Europa, China, Estados Unidos, pero no tenemos ni un solo parque industrial que esté en esas condiciones. Y me preocupa más cuando el Congreso de la República aprueba la ley de parques industriales tecnoecológicos y que está para la publicación oficial y no se hace, no entiendo por qué. Entonces, se tiene que dar herramientas, y ahí coincido con quien me antecedió, el hecho de que hay que dar políticas de Estado. O sea, no tenemos que pensar en que el 2016 se termina, eso es verdad. O sea, tenemos que pensar cómo llegamos de aquí al 2050. Pareciera una locura, pero es que tenemos que pensar en proyectos de largo aliento. Otra de las cosas que a mí me parece importante es el tema de la formalización. En el Perú tenemos más de un 70% de informalidad. Y cuando hablo de informalidad, no solo hablo del lado empresarial, hablo también de la informalidad de la propiedad, que Hernando de Soto lo decía en la década pasada. Aún estamos estancados allí. Hay una construcción, una autoconstrucción de viviendas informales, hay la carencia de una política, por ejemplo, de construcción de parques industriales, de clústeres definidos, de mercados modernos para competir, y hay una falta de política para la construcción de vivienda y por eso se siguen invadiendo nuestros cerros de Lima y nuestros espacios que aún quedan. Entonces, creo que hay algunas cosas que tienen que establecerse como políticas de Estado. Anabel, quisiera poner sobre la mesa para esta conversación que llevamos adelante, es el aspecto de esta solicitud de debate sobre el tema de la descentralización. Sí. María Rosa, ¿qué opinión tienes? Bueno, positiva, todo debate es positivo, pero me hubiera gustado también otra vez cosas más concretas, porque yo creo que el tema de descentralización es un tema pendiente y es tarea de todos, y yo siento ya desde mucho antes, ya no podemos decir que ha sido en los últimos años, pero desde que empezó este proceso de descentralización, nosotros transferimos recursos sí. al canon o recursos a las regiones, y desde el ministerio donde yo trabajaba, bueno, pero no transferimos capacidades. Entonces, es un proceso, nada va a ser una varita mágica de un día para otro. Siempre digo, estamos mucho mejor que antes y todo va andando, pero es un proceso que siento que los hemos abandonado un poco. Creo que le echamos la culpa mucho a las regiones, yo no escucho por ahí, tienen un montón de dinero y no ejecutan. Pero creo que es todo un proceso en el cual necesitan un acompañamiento y que les faciliten un poco el trabajo. Pero me parece positivo. Ahora, siento que tal vez no hay que inventar la pólvora de nuevo. O sea, teníamos un acuerdo nacional que funcionaba más o menos bien, que se habían llegado a varios acuerdos. Siempre de alguna forma nosotros tomábamos eso como base, el plan nacional. Entonces, no sé, tal vez no inventar la pólvora, sino andar un poco sobre lo que ya se había institucionalizado, porque eso quiebra las institucionales. Y antes de terminar, pues no sé si voy a tener tiempo, me pareció muy positivo en cuanto al tema de la tranquilidad económica.
porque se está hablando mucho, hay mucho rum sobre, y también a veces provocado tal vez por el propio gobierno con el tema de Repsol. No me queda tan claro cómo va a ser esto de que liste en bolsa las acciones de Petroperú, pero en todo caso hace unos meses querían comprar acciones o activos de Repsol. Entonces, y además decir, estamos preparados, si bien hay una desaceleración económica, la demanda interna está mejor que nunca, tenemos reservas y todos estos elementos que de alguna manera dan tranquilidad. Me gustó que empezara con eso, tal vez me hubiese gustado más que empezara con seguridad, pero también es muy importante. No lo quería dejar de decir porque no sé si iba a tener tiempo. Bueno, ya tenemos un primer planteamiento, Anabela, es de que sea el acuerdo nacional un poco el que lleve adelante este debate sobre inventar algo nuevo, ¿no? Yo no tengo nada con el acuerdo nacional, nunca ni siquiera he sido invitada a ninguna de sus reuniones, pero creo que era algo que ya estaba y que funcionaba de alguna forma, y tal vez si hay que ajustar alguna tuerca, se ajusta, si es que hay que de alguna manera modificar algo, se modificará, pero no inventar cosas nuevas. Muy bien, además un espacio desde distintas miradas, democrático, lo está proponiendo aquí nuestra invitada María Rosa, para que no vayan a decir por ahí qué reclamonas que son las mujeres, ¿verdad? De ninguna manera ha tenido que poner los puntos sobre las IES, por lo que además la felicitamos y le agradecemos muchísimo por el tiempo. Rómulo, nos vence de verdad esta hora, esa invocación que hace el presidente de la República para la unión de todos los peruanos, para poder todos remar en la misma dirección. ¿Crees tú que pueda encontrar realmente un espacio donde aterrizar entre peruanos y peruanas? Yo creo que sí, tenemos que partir por el lado positivo, tenemos que ser proactivos, tenemos que ser capaces de concertar. El Perú está ante los ojos del mundo y no debemos de ser ajenos ni mezquinos. Creo que si hay algunas deficiencias por el lado de las instancias del Estado peruano, pues hay que ir en el marco del diálogo y evitar justamente de obstaculizar los avances, que es de todos, no solo es del presidente Ollanta Humala. Y creo que el modelo de los consejos de ministros descentralizados es una muy buena señal y que eso debe continuar. A ello se debe sumar las oficinas descentralizadas de los congresistas. Creo que allí hay un punto bastante débil que aún no se logra todavía a entender. El congresista es elegido para representar a su región, para justamente legislar en bien del desarrollo de su región, y ahí se nota ausencias mayormente, sobre todo en mis viajes que hago frecuentemente a las regiones, puedo notar, y eso se ha visto en estos últimos días también. Finalmente quisiera decir que el tema de mayor inversión a la educación técnica, yo creo que los CEPROS, los institutos tecnológicos de nuestro país, sabemos que hay una demanda insatisfecha de mano de obra técnica, deberíamos de mejorar, deberíamos de darle mayor impulso, y a nivel de las universidades el I+D. Solo para poner un ejemplo, Israel invierte 5% de su PBI para el I+D. En el Perú no llegamos definitivamente ni al 1%. Eso significa que hay que hacer inversión en la investigación, en la ciencia, en la tecnología, y ojalá que se cumpliera este parque tecnológico que ofreció el presidente Ollanta Humala en campaña. El presidente del Consejo de Ministros ha señalado hace algunos días que hay 600 millones de dólares para el desarrollo de ciencia y tecnología. Y hoy día el presidente Humala ha dicho que han doblado el presupuesto a Concitec. El problema seguramente pasa por una mayor difusión y seguramente pasa también por una mayor acción de nosotros, de los ciudadanos. Muy bien, María Rosa, feliz 28. Rómulo también, gracias por haber compartido vuestro tiempo en este día feriado con nosotros. Félix, ya tenemos que ir despidiéndonos. Desafortunadamente el tiempo ha volado rápidamente, Anabela. Agradezco a nuestros invitados, te agradezco a ti por haberme también invitado a acompañarte esta mañana. Bueno, nos estamos encontrando en cualquier otro momento. Este ha sido un espacio especial que hemos creído importantísimo y parte de nuestras obligaciones, además, como una agencia de noticias del Estado, el de poner a invitados para que desde distintos sectores puedan ayudarnos también a comprender más, a analizar más estas palabras que cada 28 de julio emite al país un presidente de la República, en este caso el actual jefe de Estado, Ollanta Humala. Un abrazo compartido para todos quienes están más allá de nuestro país, más allá de nuestra tierra también, a través de esta señal de la Agencia Andina. Que tengan un feliz 28.